Me da muchísimo gusto volverles a saludar en un programa más del podcast con Mauricio Cuevas Galloso, y en esta ocasión estoy con un amigo, un personaje muy interesante que ya van a ir conociendo, Fermín Santiago. Fermín, qué gusto tenerte ahora en esta mesa. Hemos estado en otras mesas de charla, de plática, y ahora pues recibirte acá en los estudios de NB Televisión me da muchísimo gusto. Gracias en principio por haber aceptado el poder tener esta charla y compartir con todas y todos los ciudadanos a donde nos estén viendo sobre este proceso electoral que estamos viviendo, inédito, un proceso electoral que se hace por primera vez en nuestro país y que es la elección al Poder Judicial Federal y Estatal. Es decir, hoy el 50% de todos los jueces, magistrados, magistradas, tanto estatales como federales, pues estarán siendo votados por los ciudadanos. Pero lo más importante de esto es que usted conozca a estas personas, que conozca a los seres humanos que ellos son, y por supuesto también su trayectoria y su andar por los diferentes órganos de justicia, esos órganos impartidores de justicia. Fermín, platicar un poco contigo, saber dónde naces, de dónde vienes, porque además hay una característica, que ustedes que están en el Poder Judicial Federal frecuentemente los mueven de los diferentes estados, entonces esto también genera incluso hasta un tema de confianza y de seguridad para quienes pues tienen que recibir en algún momento dado alguna sentencia de parte de ustedes, porque esto también no les permite generar vínculos, digamos, muy profundos con las diferentes poblaciones, ¿no? Así es, muchas gracias Mauricio por la invitación y un saludo a tu auditorio. Gracias. Y en efecto, pues yo soy originario del estado de Oaxaca, sin embargo, por las circunstancias del trabajo, llegué a radicar a Poza Rica, Veracruz. En mi primer juzgado en el ámbito federal fue como oficial administrativo en el juzgado 13º de distrito en el estado de Veracruz, con residencia en Poza Rica, ¿no? Y ahí estuve aproximadamente 6 años y pues los vaivenes han ido que venga yo, vaya y venga de Veracruz y regrese. Oaxaca, ese bello estado de nuestro país, donde se come tan rico, ahí naces. ¿Y cuánto tiempo estás en Oaxaca? Estoy, digamos, por ahí hasta de 2008, 2009 más o menos. Es decir, no, quiero decir, de que naces, ¿estás ahí un año nada más? No, he estado allá una gran parte de mi vida. Sí, claro. Y ya laboralmente, pues, ingreso aquí al Poder Judicial de la Federación en el 2011. Tú haces toda tu escuela primaria, digamos, secundaria, preparatoria, en Oaxaca. En Oaxaca. ¿Y ahí cómo era tu vida, tu desarrollo diario, ese niño, digamos, ese adolescente? ¿Cómo era tu modus vivendi? Pues en primer lugar es una comunidad, es un pueblo, literalmente es un pueblo donde está tu casa, la casa de tu auditorio, es un pueblo, y entonces pues yo me crié, ¿no?, en ese ámbito. Mi abuelo era pues campesino, ¿no?, y en un momento dado dentro de la niñez, ahí pues el abuelo me llevó a sembrar frijol y maíz, ¿no? Sé todavía de esas... Del campo, sí, sé tratar a los animales, ordeñar, ¿no?, montar caballo, montar mula, montar pues ciertos animales, ¿no?, que son propios del campesino. Y pues posteriormente, ya en la licenciatura, pues tuve que estudiar y trabajar al mismo tiempo, pues para solventar algunas necesidades propias, ¿no?, del estudio y también de la familia. Hubo carencias por supuesto, en la infancia. Y los padres, hablas del abuelo de una manera particular, sí, que esos son valores que creo siempre son interesantes de conocer de las personas. ¿Tus padres? Mi padre es taxista. Okay. Y mi madre es trabajadora del hogar.
Ya, tú un tiempo, si mal no recuerdo, comentaste que también estuviste arriba del taxi. De hecho, estuve arriba del taxi. Pero no te enamoraste nunca. No. Estuve arriba del taxi aproximadamente desde el segundo año de la carrera de Derecho. Y al finalizar también, todavía 6 meses posteriores a que finalicé la carrera de Derecho, estuve en la actividad, en el oficio del taxismo, ¿no? La Facultad de Derecho la cursas ¿en qué universidad? En la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De Oaxaca. Sí. Es decir, prácticamente todo tu desarrollo académico, digamos, hasta la parte de la universitaria, la desarrollas ahí. Sí. ¿Y haces después algún estudio de posgrado? Posteriormente inicié un trabajo como secretario de acuerdos en un juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, concretamente en el juzgado mixto de primera instancia de Jutla de Crespo. Y ahí estuve, ¿verdad?, yendo y viniendo de juzgados, porque pues, la carrera judicial implica ir y venir de una comunidad a otra. Estuve en el centro de la ciudad de Oaxaca incluso, y llegué a ser titular de 2 juzgados ahí también en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Entonces, bueno, del estado de Oaxaca ya llegas al estado de Veracruz. Sí, llego al estado de Veracruz con una oportunidad de oficial administrativo, es decir, desde el peldaño más bajo de la carrera judicial a nivel federal, comienzo acá en la federación, y posteriormente voy a la Ciudad de México a hacer un examen para la acreditación de secretario. Lo obtengo, la acreditación, y posteriormente ya tengo la oportunidad de una secretaría en un juzgado de distrito. Fíjate que esto que comentas de hacer un examen, creo que esta parte es bien importante compartirla, decirla, porque mucho se ha dicho de que siempre en los mandos altos, en los puestos de una jerarquía importante y relevante, como ya empieza a ser desde la secretaría, todos por supuesto los procesos son muy importantes para los debidos procesos, pero los secretarios, secretarias, y por supuesto pues de ahí los jueces, magistrados, en fin, todo lo que sigue hacia arriba, que normalmente en su mayoría son porque alguien te colocó, alguien te puso, alguien te ayudó. El tema del nepotismo es cada vez más sonado y más en este momento. Y cuéntanos esta parte de hacer un examen, prepararte para hacer un examen y entonces poder obtener este cargo. Sí, fue una preparación ardua para hacer el examen. Actualmente incluso ya hay examen para oficial administrativo, y que es sumamente difícil, ¿no? No es sumamente difícil en cuanto a hacerlo, sino que digamos las preguntas, existe una cierta complejidad, ¿no? Y entonces entrar a la carrera judicial mediante examen ahora a través del cargo de oficial administrativo, pues ya es un gran logro, ¿no? Claro. Y ahora escalar a una secretaría de juzgado es un logro mayor, ¿no? Porque se requiere actualmente, como también yo lo hice, pues una acreditación. Claro. Y entonces es muy importante esta acreditación, porque eso nos va dando tablas, nos va dando ciertos parámetros para que tengamos esa experiencia, ¿no? Esa lucidez para resolver los asuntos. Dime, Fermín, algo que resulta importante, y esto que estás comentando, pues es justamente el hacer una carrera judicial, sí. El poder ir entendiendo y subiendo peldaño a peldaño hasta, bueno, en aquel momento hacer un examen para no entre 10 ni entre 20, seguramente entre miles de personas, y de ahí poder ser tú el que acreditas este examen, este proceso, y puedes ocupar este cargo. ¿Cuál es tu opinión? Y bueno, podría ser una pregunta quizá para ustedes un poco obvia o un poco fuera de lugar, pero te lo tengo que preguntar porque es importante destacarlo. ¿Qué opinión te merece el hecho de que pueda haber contendientes, seguramente por tu mismo cargo, en donde no existe una carrera judicial? Es decir, ¿qué son aquellos temas importantes, fundamentales, con los que se puede encontrar
aquella persona que en un momento dado, el voto, en una democracia, llegase a ocupar el cargo que tú hoy estás buscando, pero que no tiene esta carrera judicial? Bueno, pues puede tener una actuación muy destacada también, no hay que demeritarlo, pero también creo que lo que nos da mucha experiencia a nosotros los de la carrera judicial es pasar por estos peldaños, ¿no?, de oficial administrativo. Al menos en lo personal yo pasé de oficial administrativo a secretario de juzgado, y luego de secretario de juzgado a secretario de tribunal, que es otro peldaño de la carrera judicial, y de secretario de tribunal colegiado ya pasé a través de un examen muy arduo, muy complejo, muy difícil, para ser juez de distrito, ¿no? Entonces, no demerita a mis contrincantes que no tengan una carrera judicial, pero creo que es muy importante tener esa experiencia dentro de la justicia federal, porque nos va abriendo tenemos otra dinámica de ver el expediente, y no es un expediente, son personas, es patrimonio, es salud de las personas, ¿no? Y es muy difícil ser juez, es muy difícil ser juez, pero más difícil es ser un buen juez, ¿no? Para ser un buen juez no solo se requiere conocimientos, un conocimiento arduo, vasto sobre las materias que tú conoces, sino también necesitas mucho valor, sensibilidad, ética y honestidad, ¿no? Son 5 ejes importantes para ser un buen juez. Esto que comentas ahorita, estos cinco ejes importantes que los dijiste muy rápido, ayúdame a desglosarlos un poquito más. Sí. Y sobre todo, más allá, yo he tenido la posibilidad ya de charlar contigo en varias ocasiones, pero que quienes nos escuchan entiendan el significado profundo de estos temas para ser, desde tu concepto, un buen juzgador. Por ejemplo, un buen juez tiene que tener un conocimiento profundo de la materia, ¿no? Si conocemos de derecho administrativo, debemos saber cuáles son las reglas que imperan en esa materia. Pero además, si conocemos de la materia penal, también tenemos que conocer los principios, todas las normas que rigen a esta materia. No solo saberlas, lo importante es conocerlas, que existen, y saber interpretarlas. Eso es lo más importante, saber interpretarlas, porque de nada sirve a lo mejor que esté la ley si el juzgador interpreta mal la norma. Entonces, esto es fundamental en la carrera judicial, a saber entender cuál es la interpretación que debe darse a la norma. Un juez que tenga un conocimiento vasto no es un buen juez. Tiene que tener el valor suficiente para emitir una determinación. Muy seguramente va a tener casos en los cuales tenga, no sé, la sociedad, ¿verdad?, que diga, pues, esta persona cometió tal delito y debe ser condenado. Pero es muy probable que dentro de la carpeta de investigación no existan los datos suficientes para vincularlo siquiera a proceso, ¿no? En estos casos el juez tiene que tener el valor, ¿sí?, de emitir una sentencia, ¿verdad?, una resolución. Al menos que yo que soy juez de amparo, debo tener el valor, y lo tengo, para emitir una sentencia en la cual le diga, ¿sabes qué, juez de control de primera instancia? Estuviste mal en tu determinación y tienes que dejar libre a esta persona porque no existen datos suficientes, ¿no? Entonces tenemos que tener ese valor, ¿sí? No solo el conocimiento, tenemos que tener el valor. Y también la sensibilidad. ¿Por qué? Te cuento de un caso muy rápido en el cual un niño viene de Estados Unidos, y el niño tiene 5 años y en Estados Unidos ya terminó su educación preescolar, ¿no? Y llega acá a México y quiere inscribirse a la educación primaria, y la autoridad educativa se lo niega. ¿Por qué se lo niega? Porque la ley general de educación establece que el niño, para cursar la primaria, debe tener por lo menos 6 años cumplidos a diciembre del año escolar. Sin embargo, este niño cumple los 6 años precisamente en este mes de abril. Entonces no cumple con el parámetro que establece la ley. Sin embargo, en este caso lo que hicimos es una interpretación pro migrante, porque
las reglas que rigen en Estados Unidos Claro. para la educación no son las mismas que en México. Y entonces yo lo que le dije es, los migrantes se van para tener una mejor condición de vida. ¿Y qué pasa si regresan y por cualquier circunstancia y aquí quieren que su hijo estudie la educación primaria porque ahí ya culminó la educación preescolar? Pues resulta que pues eso va a ser contradictorio, ¿no? Claro. Porque se encuentran con una muro. Se encuentra con un muro porque se va para mejorar su calidad de vida, pero aquí les negamos que tengan una educación acorde con las capacidades del niño. Entonces lo que en este caso hicimos es decirle a la autoridad, tienes que inscribir al niño a pesar de que esta ley dice esto. No se trata de violar la ley, sino que se trata de interpretarla acorde a las necesidades de los sujetos. Y en este caso, el niño tenía la capacidad suficiente para empezar la educación primaria, aunque no a la edad, ¿no? Y entonces, aquí en este caso, obligamos a la autoridad, ¿no?, educativa a través del amparo, a través del juicio de amparo, que se inscribiera al niño a la educación primaria. Temas que sientan precedentes, sí, claro. Es decir, esto queda pues ya juzgado y además con la posibilidad de que seguramente, y más hoy, más que nunca, no es lo deseable, pero decir cientos o miles de niños podrían estar en esa condición. Si me permites, incluso tengo una sentencia en la cual, en otro caso de migrantes, nació esta señorita en Estados Unidos de Norteamérica y viene a México a querer inscribir su acta de nacimiento. Y aquí lo que le piden es pues prácticamente la presencia de la mamá, quieren la presencia de la mamá, quieren la credencial de lector de la mamá, ¿no? Y lo que le dijimos es, oye, en estas condiciones que está viviendo el mexicano en Estados Unidos de Norteamérica, es muy peligroso que la mamá venga, porque es muy posible que ya no regrese. ¿Por qué? Porque pues es un hecho notorio que muchos mexicanos no cuentan, ¿verdad?, con su estancia legal en ese país. Claro. Y entonces lo que le dijimos, incluso en la sentencia, yo le digo, es de que las condiciones, las políticas del presidente Trump pueden ser un factor negativo para esta persona, para la mamá, claro, y es un peligro que venga, ¿no? Claro. Y entonces lo que le digo a la autoridad, ¿sabes qué? Hay otros requisitos, hay otros documentos con los cuales acreditas que la mamá es mexicana, de la existencia, pues, de la credencial de lector, y entonces con eso te basta para inscribir el acta de nacimiento. Y la obligué a que inscribiera el acta de nacimiento, porque pues era un peligro que la madre viniera. Claro, claro. Esto es lo que se llama en realidad justicia con sentido social, y ¿no? Finalmente es una interpretación sensible, ¿no? Claro. Ahí vamos, aquí está el elemento de sensibilidad del juez, ¿no? Porque puede ser que a lo mejor un juez diga, no, es que la ley dice esto y tiene que hacerse esto tal cual, sin tomar en cuenta las características personales de cada sujeto, en este caso del niño, en este caso de la mamá de la persona migrante, ¿no? Era muy peligroso para la persona migrante venir a México, porque claro, era posible, de hecho, a lo mejor era prácticamente imposible que regresara a Estados Unidos, ¿no? Cada vez que he tenido la posibilidad de escucharte, te escucho y me gusta mucho el saber todos los casos que te han tocado, hacer sentencias sobre ellos, que podrían resultar como podrían, y que no lo es el caso, resultar hasta contradictorios de la parte legal o lo que se dicta en las leyes, pero este equilibrio que haces a la hora de juzgar me parece muy importante, porque al final del camino es así como se debe aplicar la justicia desde mi punto de vista. Lo que hacemos son ajustes atendiendo a la persona, atendiendo a la naturaleza del acto, de tal forma que pues puedan obtener justicia, ¿no? Claro. Porque de nada sirve que yo les diga, es que la ley dice esto y se aplica tal cual, sin que yo considere sus características personales de cada quien. Platicabas el otro día también sobre esta importancia en que el juzgador debe de estar perfectamente informado, pero con una serie de investigaciones sobre los diversos sucesos, ¿no? Sí. Las cosas que les llegan por juzgar, ¿no? Sí. Llámese medio ambiente, llámese incluso en casos penales, de delitos penales, sí, como siempre tiene que haber esta otra
esta otra visión, esta otra óptica, este otro análisis por parte de los juzgadores. De hecho, el juez no conoce de todo. Claro. No conoce. Es imposible que cualquier ser humano conozca de todas las materias. Y cuando nos toca un asunto, por ejemplo, relacionado con el medio ambiente, lo primero es que tenemos que investigar si ese peligro que nos hacen ver en la demanda de amparo, ¿sí?, constituye algo peligroso, algo latente, algo evidente, ¿no? Una contaminación evidente. Por ejemplo, te pongo en dinámica de unas 24 concesiones mineras. En las 24 concesiones mineras que tengo el asunto, se llama un expediente, se llama el incidente de suspensión, donde yo emito una resolución provisional, ¿no? Es una resolución provisional. Y me dicen las partes que suscriben la demanda, ¿sabes qué? Esas concesiones mineras que se están ejecutando están contaminando el subsuelo, el medio ambiente, el agua, el aire, y nuestra salud está en juego. Y entonces no tenemos, el juez de amparo no tiene absolutamente nada ahí en la demanda, no tiene un dictamen que nos diga, no tiene un elemento que nos pueda decir: esas concesiones mineras en efecto contaminan, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer es irnos a una investigación ardua, muy consciente, y examinar los tratados internacionales incluso que ha suscrito México en esta materia. En este caso, por ejemplo, acudimos a la Declaración de Río, y en la Declaración de Río habla sobre un principio precautorio. ¿En qué consiste este principio precautorio? En que el juez debe adoptar las medidas urgentes y emergentes ante el simple peligro de contaminación. No estamos hablando ya de contaminación, no, el simple peligro de contaminación, ¿no? Y entonces el juez tiene no solamente la facultad, sino la obligación de parar ese peligro, ¿no? De paralizar ese peligro. Y entonces lo que hicimos en este caso es decir, nos fuimos a una investigación me parece que es del Instituto Politécnico Nacional o de la UNAM, no recuerdo muy bien, te mentiría, pero analizamos un documento de cualquiera de estas dos instituciones, y nos decían: la actividad minera es de por sí contaminante, por sí sola es contaminante. Y con base en eso, incluso ahí empezamos a analizar, e incluso en la resolución agregamos este estudio de la actividad minera y ordenamos la suspensión de la actividad, ¿no? En estas poblaciones, que son 3 poblaciones, es un corredor minero aquí en Veracruz, y actualmente están suspendidas la ejecución de esas concesiones mineras hasta que exista una sentencia de amparo. Todavía el juicio de amparo está en trámite, es decir, aún no se encuentra en estado de resolución. Claro. Pero lo importante es de que las concesiones mineras están, ¿no?, paralizadas precisamente por la contaminación que provoca esta actividad a las comunidades, ¿no?, al entorno, tanto la naturaleza como la salud de las personas. Me queda claro. Hay por ahí un tema también interesante en casos que te ha tocado resolver, y que me gusta que pongas estos ejemplos que son tan claros y nos da la posibilidad de entender tu manera de juzgar, desde la parte del conocimiento de las leyes, pero también de todo esto que hoy expones. En cuestión de infancias, de niños, sí, hay casos interesantes. Coméntanos alguno. Muchísimos casos interesantes. Precisamente hoy temprano estaba yo recordando una sentencia que emití en el 2022. Resulta que el padre, por cualquier circunstancia, no da las pensiones alimenticias. Y entonces la mamá, como no da las pensiones alimenticias, lo que hace es bloquear las convivencias entre padre e hijo, ¿no? Y yo lo que le digo en la sentencia, y el juez de primera instancia conoció, y no tomaba, el juez se le hizo del conocimiento esa circunstancia y no tomó cartas en el asunto. Y entonces en la sentencia lo que le dijimos: ¿sabes qué? El niño es un sujeto de derechos y no un objeto del derecho. Y por tanto no puede ser una moneda de cambio. Si en efecto el papá no proporciona los alimentos, existen medios legales para poder cobrarlo, obligarlo, pero no puedes impedir la convivencia entre padre e hijo, o al revés, ¿no? Madre e hijo, o las personas que se encuentren involucradas. Entonces, la verdad es de que
tengo muchos asuntos de niños, niñas y adolescentes, muchos asuntos dramáticos. Por ejemplo, tengo el de una niña, que fíjate que esta niña a través de una demanda de amparo, y lo digo muy expresamente, creo que me quisieron engañar, porque esta niña va a la escuela y entonces ella escapa de la escuela. Y viene el supuesto papá al amparo y me dice, oye, se escapó mi niña, salió de la escuela y no me ayudan a buscarla, y entonces yo quiero saber dónde está. Y entonces ordeno la búsqueda de la niña en todas las instituciones públicas y privadas aquí de Jalapa, y logro localizar a la niña en una estancia del DIF. Y me dice el DIF, sí, aquí está conmigo, aquí llegó, la trajo, me parece que un taxista, y aquí la tengo, pero es necesario que tú no des la ubicación de la niña. Y empiezo a ver los documentos en los cuales la niña narra que ha sido motivo de ultrajes sexuales por parte del supuesto padre, porque no era el padre biológico, pero ella le decía padre, ¿verdad?, por respeto, pero la ultrajaba sexualmente, ¿no? Y entonces lo que quería el papá es saber la ubicación de la niña para poder llevarla a casa y no lo denunciara con motivo de esas conductas ilícitas que él había llevado a cabo. Y entonces pues me llega el informe, y lo que le digo a la secretaria es, este informe nada más vamos a decirle que llegó, damos vista con el oficio, pero no con el contenido, es decir, con el sobre amarillo, pruebas, ¿sí? ¿No? Con el sobre amarillo que me habían adjuntado. Y entonces el papá muy insistente me decía, no, es que yo requiero ver todos esos documentos. Y yo lo que le dije es que no podía verlo por seguridad de la niña. Claro. La ley dice... Es la prioridad. Sí, claro. La ley de amparo me dice, dale vista con ese informe, dale para que él pueda tener un derecho de defensa o pueda alegarlo conducente. Claro. Sin embargo, aquí está de por medio el interés superior de la niña, y entonces no permití e incluso impedí que tuviera conocimiento, ¿no? Posteriormente ya llegó otro amparo en el cual él estaba ya sujeto a proceso penal por pederastía, afortunadamente, y este amparo lo negué. Claro. Lo negué el amparo porque debe estar sujeto a proceso penal, pero conocí del asunto, digamos, desde que la niña escapó de la escuela. Y todo son asuntos muy dramáticos. Muy dramáticos. Y es ahí donde a mí me encanta esta charla muchísimo, porque esto que usted oye, que podría ser un caso de telenovela casi, pero no, es la vida real, es lo que sucede. Y esto es lo que las y los juzgadores tienen que estar resolviendo día a día, con inteligencia, con sentido social, con prioridad a personas vulnerables, pero si hablamos de temas indígenas, de personas con capacidades diferentes, en fin, es una diversidad tan grande, ¿no?, de la comunidad LGTBIQ+, en fin, todo esto que ustedes tienen que estar analizando y viendo me parece muy importante. Y es ahí donde viene la importancia de que podamos tener claramente qué es lo que debe de pasar este 1 de junio, qué es lo que debe pasar, cómo usted debe de conocer, de informarse, para saber quién serían las personas indicadas para estar al frente como juzgadores. Y Fermín, yo te quiero hacer un juego para irnos casi que despidiendo. Sí. Te voy a hacer preguntas muy rápidas y dime respuestas muy rápidas. Esta creo que ya no la contestaste, pero te la hago nuevamente. ¿Qué es la justicia? Juzgar de acuerdo con cada sujeto que está digamos que viene al juicio de amparo. Si una persona es niño, niña, adolescente, juzgarlo con esa perspectiva. Si es migrante, juzgarlo con esa perspectiva. Si es adulto mayor, juzgarlo con esa perspectiva. Eso es justicia. No solamente es aplicar la norma, sino tener en cuenta las circunstancias especiales que rodean cada caso. La equidad. La equidad. ¿Qué es para ti la honestidad? La honestidad es
no recibir nada a cambio por impartir justicia, ¿sí? No recibir absolutamente nada a cambio. Eso es prioridad en el Poder Judicial de la Federación. Ser parte del Poder Judicial de la Federación implica una honestidad al 100%, ya incluso no te diré al 100, al 150, 200%. Muy bien, ser servidor público, ¿qué es para ti ser un servidor público? Ser servidor público es una actividad, pero sobre todo tener esa empatía con la gente, ¿no? Ser servidor público no solo es ir y realizar una simple actividad, a lo mejor en el juzgado, o una actividad compleja, no, es ir al juzgado y tener esa empatía con las personas. La familia. Es lo más importante para mí. ¿La música? Me gusta más que nada la música grupera. Okay. Música grupera y pop 90 de los 80, 90, ¿sí? Actualmente no me gusta mucha música que está de moda, pero no me niego a escucharla, pero la que más me fascina es la grupera y la música Vas pop. A ser empático con mucha gente. De 80 y 90. El tema, digo, ustedes, su vida es leer y leer y leer, pero ¿qué me dices de la literatura? De la literatura sí he leído, aunque me he enfocado más al aspecto jurídico. Ahorita no soy profesor de la Universidad de Jalapa, pero yo lo que les digo a mis alumnos es: ustedes no tienen derecho a vacaciones. Ustedes deben de leer cuando están comiendo, cuando están cenando, incluso hasta cuando van al baño. Les digo, ustedes pueden poner un video en YouTube y estar escuchando, estar estudiando derecho. Ustedes incluso en vacaciones tienen el deber de estar estudiando, ¿no? Y así es el derecho. La verdad es que si uno deja de estudiar, ¿no? La preparación es permanente, ¿no? Entonces no es válido en el derecho dejar de estudiar siquiera un día. Así es, así lo creo también. La gastronomía. Me encanta la gastronomía, las enchiladas. La verdad es que yo estuve en Poza Rica y me encantan las enchiladas de Poza Rica. La huasteca es única. Me encantan las enchiladas de allá. ¿Qué es para ti hoy Veracruz? Veracruz lo es todo para mí ahorita. Es el lugar donde tengo muchos amigos, me han abierto las puertas mucha gente. Desde que llegué a Poza Rica en el 2011 he formado un grupo de amigos de verdad muy sólido. Aquí no se diga, aquí cuando yo llegué a Jalapa pues no conocía yo a muchas personas, sin embargo me han hecho parte incluso hasta de su familia, ¿no? Ya tengo compadres aquí, ¿no? Entonces ya a mí tienes un don de gente me encanta Jalapa. Y bueno, para terminar, una última pregunta antes de cerrar. Nuestro querido México, ¿qué es México para ti? México es un gran país, ¿no? México es un gran país que requiere de una justicia acorde con las necesidades de cada persona, ¿sí? Actualmente escucho a varios candidatos que dicen: voy a ser cercano a la gente, pero esa cercanía debe ser a través de las interpretaciones legales, interpretaciones constitucionales que cada juzgador debe hacer. De nada sirve que sea cercano a la gente un juez que se siente a comer a lo mejor con una persona, si al momento de dictar una sentencia simplemente soslaya sus características esenciales, ¿no? Si es una persona de la tercera edad, si es una persona con discapacidad, si es un niño, niña o adolescente. Entonces creo que la cercanía de un juzgador con la gente es a través de sus interpretaciones, y las interpretaciones con justicia, no aquellas interpretaciones legales en las que únicamente apliquen el derecho. No, requiere una sensibilidad, atender a las circunstancias de cada caso. Pues a mí me queda más que claro, y yo te invito a que pues te despidas, pero invitando a las personas pues a que hagan lo que deben este 1 de junio, que nos cuentes tu número, tu boleta, y sobre todo, antes que nada, el circuito, el que te toca, el territorio. Bueno, pues estamos en el distrito 1 de Veracruz, que abarca pues prácticamente toda
más de Emiliano Zapata, todos esos municipios hacia el norte, hasta Pánuco, y vamos a estar en la boleta amarilla de jueces de distrito, y en el recuadro azul, por favor, tengan en consideración el número 34, que es mi número que se encuentra en la boleta, y debe ser en la sección de hombres, porque también hay una sección de mujeres, pero en la sección de hombres, ahí en el recuadro azul, el número 34. Y se acuerda del nombre, Fermín Santiago, que ahora ya por ahí estoy viendo y leyendo que ya va a haber otras posibilidades. Ya antes estaba como muy estricto, pero ya el OPLE y el INE han hecho ahí algunas consideraciones importantes. 34, boleta amarilla, recuadro azul. O incluso ya puede poner el nombre, aunque van a ser hasta 70 juzgadores ahí para elegir en una boleta. Que si me permites decirlo, en la boleta no aparecemos como Fermín Santiago, sino como Santiago Fermín. Así es, son los nombres materno, materno y el nombre de pila. Pues bueno, nosotros seguimos en este ejercicio, nos vemos el día de mañana seguramente en otro más, para que ustedes puedan seguir conociendo a quienes hoy pretenden ser los próximos juzgadores. Usted tendrá su propio criterio y usted elige. Fermín, muchísimas gracias, Mauricio. Y nos vemos en la próxima. Gracias por haber estado aquí.